Hola, hola, buenos días con todas las personas que hoy nos escuchan a través de la página de ALA. Saludos desde la Asociación Latinoamericana de Archivos. Expresamos nuestro agradecimiento a quienes nos están siguiendo y de parte del grupo de trabajo sobre tráfico ilícito de patrimonio documental, queremos presentar este evento que empieza hoy y que continuará mañana. El propósito de estas dos jornadas lo hemos planteado en el marco del grupo de trabajo con el propósito de generar espacios de comunicación y discusión a través de la exposición de experiencias individuales de los países afectados por el tráfico ilegal de documentos, a fin de que estos diálogos den luces al resto de la región afectada por este flagelo y que con estas experiencias podamos tomar medidas y adoptar protocolos útiles para prevenir el tráfico ilícito y para enfrentar este problema. En ese sentido, las jornadas que se presentarán hoy y mañana tienen como marco precisamente el presentar protocolos y buenas prácticas para prevenir el tráfico ilícito de documentos. Como ustedes saben, el tráfico de bienes culturales y patrimoniales constituye uno de los problemas con mayor fuerza en el mundo. Y dentro de este problema de tráfico de bienes culturales y patrimoniales está el tráfico ilícito del patrimonio documental,
que es una amenaza que provoca riesgos de pérdida y destrucción de los documentos valiosos para nuestras sociedades. En ese sentido, el tráfico ilícito de los documentos en los países de América Latina es un problema que no se ha resuelto, que está presente en nuestros espacios. Por mencionar algunas de las causas, por falta de protocolos efectivos que prevengan los ataques a nuestros archivos o por ausencia de políticas de índole nacional, pero que también tengan una relación en el marco regional. Sin duda, el tráfico ilícito es un problema que exige un esfuerzo de todos los países de la región, pues supone estos traslados de documentos de un país hacia otro con propósitos de venta. En consecuencia, estas acciones que deben adoptarse no pueden estar aisladas, deben formularse políticas, deben generarse normas o tomarse acciones concretas, pero estas deben ser coordinadas y con base a las buenas prácticas individuales, aquellos ejercicios que han dado ya buenos resultados. Con este preámbulo, el día de hoy vamos a presentar, a exponer a ustedes este método estandarizado de valoración documental para la identificación de patrimonio documental en casos de tráfico ilícito de documentos. Esta metodología desarrollada por el Archivo General de la Nación de México. Para presentar esta metodología tenemos hoy a la invitada, a la maestra Marlene López Torres, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica Americana, cuenta con una maestría de Derecho Administrativo y Fiscal, y desde el 2015, en que se incorporó al Archivo General de la Nación, ha estudiado la problemática del tráfico ilícito del patrimonio documental y ha representado a esa institución ante diversas instancias nacionales e internacionales en temas relativos precisamente a la prevención, protección y recuperación de estos bienes. Actualmente, Marlene se desempeña como subdirectora para protección y restitución del patrimonio documental en el Archivo General de la Nación de México. Estas funciones le permiten participar en grupos de trabajo internacionales especializados, como del que forma parte del Grupo de Trabajo de Tráfico Ilícito de ALA, y claro, además impulsar proyectos para garantizar la seguridad del patrimonio documental bajo resguardo de la institución en la que labora, de la AGN de México. Solamente para ponerles sobre antecedente, quisiera explicar que la exposición de la maestra López versará sobre la metodología, esta metodología desarrollada por el AGN de la Nación del AGN de México, y que ya ha tenido efectos prácticos de simplificación en el proceso de repatriación, pero también en otros procedimientos de índole distinta. Este método estandarizado de valoración facilita mucho la calificación del trabajo como patrimonio de los documentos y resulta ser muy objetivo el momento de ponerlo en práctica. Entonces, ya situándonos en los procesos que ahora mismo en los países nos vemos abocados a efectuar cuando se identifica un presunto caso de tráfico ilícito, va a ahorrar tiempo, va a ahorrar recursos y garantizará resultados efectivos. Para que nos hable más y desarrolle el tema, le dejo aquí a Marlene con la pantalla. Muchas gracias, Marlene, que eres una voz muy autorizada para tratar este tema. Gracias. Muchas gracias a la doctora Alejandra Salazar por esta presentación. Agradezco a la presidencia de la asociación por abrir este espacio y, por supuesto, a los colegas nacionales que han colaborado en conformar este instrumento, esta herramienta que nos ayuda a identificar el patrimonio documental y que puede servir como un ejemplo en otros países para que desarrollen una herramienta similar. Ya les platicaré en un momento más sobre la problemática, las necesidades que se crearon en México y el motivo por el cual se creó este instrumento. Entonces, por favor, la presentación. Muchas gracias. Bien, este webinar pues tiene como título Protocolos y buenas prácticas para prevenir y enfrentar el tráfico ilícito de documentos. Y el día de hoy, bien,
perdón, el objetivo de este espacio que creamos con ustedes es generar campos de comunicación y de acción a través de la exposición de las experiencias individuales, por ejemplo, en este caso es el caso de México, que integran la asociación y que han sido afectados por el tráfico de documentos, ¿no? Hemos visto que América Latina es unas de las regiones del mundo que más sufren del tráfico de este tipo de bienes y que la problemática es bastante compleja, ¿no? La detección de estos bienes, a diferencia de otros bienes, como lo podrían ser piezas arqueológicas u obras de arte, es mucho más difícil de detectar en puntos de control de los países y, pues, por supuesto, en el exterior, ¿no? También nuestro objetivo es el conocimiento de las buenas prácticas efectivas que debe conducir a que sean replicadas, generar materiales e insumos de obligada consulta, como podría ser este instrumento, y bueno, presentarles los proyectos de políticas y protocolos para pues toda la región de América Latina y el Caribe, ¿no? Bien, yo les voy a presentar el método estandarizado de valoración documental para la identificación de patrimonio documental en caso de tráfico ilícito de documentos. Esta, como ya les decía, es una herramienta que atiende a ciertas circunstancias y problemáticas que se generaron en México y que están y siguen a cargo del Archivo General de la Nación. Pero, pues, ¿cuál era nuestra principal necesidad o problema que teníamos? Pues era acreditar que algunos documentos antiguos, es decir, aquellos documentos que podemos encontrar en páginas de internet, en casas de subasta, que a lo mejor alguna persona los está ofertando, ¿no? Para que sean vendidos. Identificar que estos documentos que a simple vista podemos identificarlos como antiguos, es decir, no podemos decir de primera mano que se trata de documentos que son protegidos por nuestra ley, porque primero tenemos que acreditar que efectivamente son protegidos. Entonces, yo como autoridad, ¿qué tengo que hacer primero? Primero tengo que identificar que estos bienes sí pueden ser protegidos y para eso tengo que acreditar que son patrimonio documental de la nación o en el caso de México también hay protección para los documentos privados de interés público, pero que los que están regulados y normados en su totalidad al día de hoy son los documentos considerados patrimonio documental de la nación. Entonces, bueno, tenemos 4 categorías en México de patrimonio documental de la nación y que más adelante vamos a ver, pero vamos a empezar, con la necesidad y problemática. Ya les decía yo que primero tenemos que nuestro problema es que no sabemos cómo acreditar que estos documentos son patrimonio documental. Después, dentro de esta problemática, encontramos que el tiempo de elaboración de dictámenes de autenticidad es demasiado. Incluso a veces nos llegamos a tardar en un solo dictamen por lo menos un mes para poder decir que efectivamente pues cuenta con ciertos análisis, ciertos elementos constitutivos del documento, ¿no? La información es relevante para el país, entonces, esta acreditación tarda mucho tiempo, estos estudios tardan mucho tiempo. Ahora, no otro problema, perdón, tenemos que, si encontramos muchos documentos en venta, tenemos que resolver respecto a todos los documentos que encontremos en subasta, todos los documentos que encontremos en páginas de Internet. Hay que identificar que todos estos documentos sean o no sean patrimonio documental de la nación para determinar las acciones correspondientes como la autoridad que somos en materia archivística. Después, otro problema es que tenemos que dar atención a las respuestas inmediatas de las autoridades competentes. En México podría ser la Fiscalía General de la República, dado que es la autoridad encargada de la investigación de conductas que podrían resultar delictivas, o bien podría ser las aduanas, ¿no? Las aduanas también tienen esa función de inspeccionar y verificar cuáles son los bienes que entran o salen del país y a través de ellas es como podemos identificar si estos bienes salen del país.
Después, ¿qué tenemos? Que en un procedimiento de investigación se tiene que lograr obtener un parámetro homologado dentro de los dictámenes de autenticidad. Este parámetro es necesario que sea así para que la autoridad, si es que se llega a judicializar el asunto, la autoridad judicial pueda tener un parámetro objetivo, razonable y claro. Y con esto tomar la mejor decisión como autoridad judicial que es. Y bueno, posteriormente tenemos también que distinguir aquellos documentos que sí deben de ser protegidos de los que no. Sabemos que actualmente en muchos archivos, en archivos generales o en archivos históricos, es difícil mantener la conservación adecuada de todos los soportes materiales, ¿no? Llegamos a identificar que en algunos fondos o colecciones se empiezan a generar hongos, se empiezan a generar deterioros, ¿no? Ahora yo identifico documentos que no están bajo resguardo de la institución, tengo que analizar si realmente yo voy a hacer un gasto del erario público para mantener y cuidar esos documentos, ¿no? Entonces, no es como que, ay, todos los que sean más antiguos de 100 años, ya protégelos porque son antiguos y ya con eso es importante y es destacado y mira, lo están ofertando en tantos miles, ya por eso lo tengo que proteger. No, tengo que hacer realmente justificar por qué ese documento sí voy a asignar un gasto público a su protección, porque efectivamente considero que es patrimonio documental de la nación, ¿no? Entonces, estas son las problemáticas que nosotros nos enfrentamos cuando tenemos que proteger los documentos que se encuentran susceptibles de ser perdidos para siempre, ¿no? Y es a través de el intercambio, la comercialización de los documentos antiguos. Ahora en México tenemos estas disposiciones normativas, tenemos la Ley General de Archivos y en su artículo 86 nos dice que son parte del patrimonio documental de la nación. Por disposición de ley, los documentos de archivo considerados monumentos históricos por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Esta ley es de 1972. Perdón, puede estar tomando un poquito de agua porque tengo un poquito de tos. Entonces tenemos que la Ley General de Archivos es una ley que se promulgó, es decir, que se emitió en 2018, pero entró en vigor en 2019. ¿Y qué nos remite a la Ley Federal de Monumentos, que es una ley que data en 1972? Y entonces nos dice que son patrimonio documental los bienes que están señalados por la Ley de Monumentos. ¿Y cuáles son los bienes o los documentos de archivo considerados monumentos históricos? Pues nos dice que los documentos originales, manuscritos, relacionados con la historia de México, los folletos, los libros, folletos y otros impresos en México y o en el extranjero, que sean producidos del siglo XVI al XIX, que sean raros y que sean importantes para la historia o que sean importantes para la historia mexicana. Por tanto, merezcan ser conservados por el país. Entonces, ¿cuál es el problema que nos enfrentamos? Que realmente no hay un criterio específico para poder ubicar este tipo de bienes, porque ¿quién me va a decir que un documento es raro? ¿Quién me va a decir que un documento es importante? Incluso con la opinión de un especialista, las opiniones podrían ser muy subjetivas, considerando la expertise, la experiencia, el grado o la rama de estudio de los historiadores o de los conservadores. Podría ser muy variado. Entonces, nosotros en AGN consideramos en el área jurídica que necesitábamos emitir un parámetro que nos permitiera medir esto, la rareza del documento. El periodo, bueno, el periodo es muy fácil de identificar siempre y cuando haya una fecha sentada en el documento, si no, también se puede identificar, pero valorando otros aspectos que se pueden ver a través de la información que arroja el documento y la relación destacada con la historia.
Entonces, bueno, esto es lo que nosotros queríamos lograr con el método estandarizado. ¿Qué consideraciones adicionales tuvimos que tomar en cuenta para la elaboración del método? O que se desarrollaron durante o que surgieron durante la elaboración del método. Tenemos que el método es un mecanismo para identificar o reconocer los documentos que forman parte del patrimonio documental de la nación por ministerio de ley. Ya les decía, esta disposición que nos remite a la ley de monumentos, porque la Ley General de Archivos tiene 4 tipos de documentos que protege. El primero son todos los documentos creados por los sujetos obligados que pasen por este proceso de gestión documental y lleguen a un archivo histórico. Es decir, todo lo que está en un archivo histórico público es considerado ya patrimonio documental de la nación por las disposiciones previstas en la Ley General de Archivos. Pero tenemos el segundo, que son los monumentos históricos. Entonces, a través de este método no vamos a valorar lo que hay en archivos históricos, vamos a valorar únicamente lo que no tenemos certeza que es parte de un archivo histórico. Segundo, el método puede ser elaborado y utilizado en 2 momentos, dependiendo de la situación. El primero de manera preliminar y el segundo de manera definitiva. Con el preliminar, ¿a qué nos referimos? Consiste en generar condiciones para gestionar una intervención sobre el documento y la persona que se está ostentando como propietaria. Es decir, tú lo estás ofertando en venta, pero yo te digo que yo ya lo valoré a través del método y tiene características de ser patrimonio documental, por lo cual te comunico a ti, vendedor, que no lo puedes vender, porque el patrimonio documental de la nación en México hay disposición expresa de ley que si tú lo vendes se trata de un delito. La enajenación está tipificada en México. Entonces, vamos empezando de manera preliminar. Definitiva a través del pronunciamiento de una persona experta en la materia, podría ser en historia, en conservación, sobre la naturaleza del documento que se está evaluando, ¿no? De manera preliminar lo puedo ser yo, que soy abogada, ¿no? Tengo un conocimiento mínimo sobre el patrimonio documental, sobre sus elementos constitutivos, tengo conocimiento mínimo sobre historia o incluso a lo mejor puedo allegarme de fuentes que me permitan conocer un poco más sobre el tema que está tratando el documento para determinar si es relevante o no es relevante para la historia de mi país. Haciendo el método de manera preliminar, concluyo que el documento que tú estás vendiendo es patrimonio documental y por tanto no puede ser vendido. Ahora, definitiva, pues si va a haber una discusión entre la persona que quiere venderlo y la autoridad que tiene la obligación de protegerlo, debe de haber una determinación definitiva de un perito, un especialista que concluya que efectivamente el documento es patrimonio documental o tal vez no lo sea. Bien. Ahora, como tercer punto, tenemos que el método no es limitativo, ¿no? ¿Por qué? Porque el especialista puede hacer los dictámenes, los estudios que se consideren necesarios para proteger los bienes. El método solamente es una herramienta que nos va a ayudar en estos 2 momentos y no es limitativo para que se hagan otros estudios, otros análisis que permitan acreditar que efectivamente este documento debe ser protegido o bien lo contrario, que este documento no tiene características que sean relevantes para el país para que sea protegido. Bien, vamos a avanzar. Tenemos que nuestro método estandarizado de valoración documental contiene 7 categorías. La primera es la autenticidad, que ahí originalmente, o bueno, en un inicio los abogados habíamos puesto originalidad. Durante las mesas de discusión de este documento, los especialistas reiteraron en varias ocasiones la necesidad de que se asentara o que se asignara la categoría de autenticidad por un método, por una cuestión inherente a la práctica archivística. Después tenemos también la siguiente categoría, que es autoría y producción. Tenemos la época,
Tenemos asunto, identidad y pertenencia, importancia, elementos visibles o externos y documentos privados. Estas son las categorías que se van a estudiar en nuestro método. ¿Cuáles son de manera genérica las reglas que nosotros tenemos que seguir para el llenado del método? Primero, nuestro método se basa en una serie de interrogantes a las cuales recae una respuesta en sentido afirmativo o negativo. Vamos a asignar una puntuación solo a las respuestas que sean afirmativas. A las negativas no se les asigna puntuación. Se debe contar con conocimientos básicos en la materia, es decir, sí requiero saber algunas cuestiones técnicas, sí requiero saber qué contiene el documento y la información básica o características por lo menos básicas de la composición de los materiales. Se debe contar con información suficiente del documento. Es decir, que si yo como abogada veo un documento antiguo, ¿no? Que incluso pues no puedo leer por el tipo de letra o porque fue en un periodo de tiempo, fue elaborado en un periodo de tiempo en el que la escritura era diferente a la actual. Entonces tengo que allegarme de otra persona que me pueda ayudar a identificar el contenido del documento, necesariamente un experto, ¿no? Ya dijimos que el método tiene 7 categorías a la cual se le asigna una cantidad de puntos diferente, ¿no? Tenemos diferentes puntuaciones, diferentes formas de evaluar y se cuenta con un total de 41 interrogantes. Vamos a ver cuáles son estas interrogantes. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar cada categoría? Aquí tenemos las 7 categorías con el número de preguntas asignadas y tenemos, por ejemplo, que en la categoría de autenticidad vamos a encontrar que a esta se le asigna 3 puntos por cada respuesta afirmativa, que si a todas las respuestas incluidas en esta categoría se le da una respuesta afirmativa, tendríamos que el total de puntos asignados serían 15. A la categoría de autoría o producción tenemos 4 preguntas. Igualmente, aquí tenemos una asignación de puntos diferente. Con esta nos da la indicación el método que se asigna la totalidad de los puntos si con tan solo tener una afirmativa en esta categoría, ¿no? Es decir, si yo a todas las respuestas contesto que no, no se les asigna ninguna puntuación, pero si con solo una que asigne, ya le voy a asignar los 15 puntos. Luego tenemos la época. Son 4 preguntas, 3 puntos por cada respuesta afirmativa, nos dan un total de 12 puntos. Tenemos asunto, identidad y pertenencia, son un total de 8 preguntas y se asigna la totalidad de los puntos con tener una respuesta afirmativa. Tenemos importancia, son 5 preguntas, 3 puntos por cada respuesta afirmativa, que nos dan un total de 15 puntos. Elementos visibles o externos, son 10 preguntas, 2 puntos por cada respuesta afirmativa. Tenemos la última categoría, que son documentos privados, son un total de 5 preguntas y a cada una se les da un punto en caso de ser afirmativa. Nos da un total de 100. Al final vamos a ver que nuestra puntuación máxima dentro del método es de 110 porque hay 10 puntos adicionales que se podrán incluir en la elaboración del método cuando haya algo que no haya sido incluido en las interrogantes del método, pero que pueda ser destacado para incluir en la evaluación. Es decir, si el experto en la conclusión final, en la determinación final dice, oye, es que tu método no incluye, no sé, esta característica del documento que es algo muy destacado sobre este documento y por ese simple hecho podría ser que se considere patrimonio documental, entonces se le van a agregar esos 10 puntos adicionales. Ahora,
Para que ustedes puedan ver cómo aplicar el método, vamos a aplicar un ejemplo. Aquí ustedes pueden ver este lote 168 que nos dice documento de Hernán Cortés, que es firmado. Este documento, el contexto es que se ubicó en el año 2022 en una subasta en Estados Unidos. Lo vamos a utilizar como ejemplo. Este documento nosotros identificamos que había sido sustraído de la AGN México, pero suponiendo que no hubiéramos identificado que fue sustraído del archivo, el Archivo General de la Nación de México, ¿qué podríamos haber hecho para decir, oye, es que es un documento relevante para la historia de México, lo podemos proteger o no lo podemos proteger? No tengo pruebas de que sea de mi archivo, pero yo veo que tiene, pues está firmado por Hernán Cortés, ¿no? Así lo anunció la casa de subastas. Pago increíblemente raro por la venta de azúcar rosada que firmó Hernán Cortés. Entonces, pues vamos a hacer el método respecto a este documento para ver, pues, cómo pudo haber sido evaluado, ¿no? Yo no tengo evidencia, suponiendo que yo no tengo evidencia de que haya sido sustraído de un archivo público. Vamos a primero a evaluar su autenticidad y vamos a partir de la primera interrogante es destacada y genera a veces un poco de incertidumbre, ¿no? Sobre todo para los especialistas, pero para los abogados no tanto, porque lo que nosotros queremos acreditar es ver que se trate de un documento auténtico. En el ámbito legal existe un término que se le llama buena fe. Cuando hablamos de la buena fe, damos por hecho de que la persona que te afirma algo, que te dice que esto es cierto, lo está haciendo de buena fe, sin ninguna malicia, ¿no? Sin sacar ningún provecho. Entonces, en la venta de los documentos, en la venta de los bienes culturales, hay vendedores de buena fe. Incluso está regulado en normas internacionales o en tratados internacionales, que es la Convención del 70 y la Convención UNIDROIT. Habla sobre los vendedores de buena fe. Y cuando hay vendedores o compradores de buena fe, el trato es diferenciado. Entonces aquí tenemos nuestra primera interrogante que nos dice, ¿el documento fue ofertado puesto a la venta con calidad de ser auténtico? Y en este caso tenemos que sí, vamos a partir del hecho, o sea, yo como experto, los expertos me van a decir, no, es que yo necesito verlo para identificar elementos materiales que me ayuden a concluir que efectivamente es el auténtico. Sí, pero aquí involucra un tema también en el ámbito legal. Y en el ámbito legal, al existir esta cuestión de la buena fe, vamos a partir de que todo lo que se ha ofertado como original y como auténtico, efectivamente es auténtico. Entonces yo lo voy a catalogar como un documento que es el original y el auténtico, por lo cual lo voy a calificar como sí, aunque yo no lo tenga a la vista. La calificación preliminar deberá ser afirmativa y voy a colocarle y le voy a asignar la puntuación. Ahora, nuestra siguiente pregunta nos dice si el documento tiene plasmados signos de validación, como rúbricas o firmas. Aquí podemos ver en este documento que está la firma de Hernán Cortés, por lo cual le asignamos los 3 puntos a esa pregunta. Ahora, ¿el documento fue elaborado entre el siglo XVI y el XIX? Sí, lo asignamos así. El documento fue elaborado con una finalidad pública o social. En el estudio del documento, incluso en la puesta a la venta, podemos identificar que Hernán Cortés se encontraba haciendo una actividad de gobernanza, es decir, de expandir un gobierno, ¿no? Influye en el tema público, ocupa un asunto público, por tanto, le vamos a asignar una afirmativa y le vamos a dar esa puntuación. Después tenemos la información del documento coincide con su contenido, es decir, con la historia y la temporalidad. Sí, efectivamente, él entiendo que firmaba como el marqués, ¿no? El marqués, y es porque él tenía el cargo del marqués del Valle de México. Él como conquistador le asignaron ese cargo
y entonces ahí fue asignado y firmado de tal forma que podemos ver que el periodo en el que él estuvo como Marqués del Valle de México coincide con el periodo o con la fecha. Y entonces tenemos que se le asignaron la totalidad de los 15 puntos al documento. Después tenemos autoría y producción. Ya les decía yo que en esta categoría se asigna la totalidad de los puntos con tener una sola afirmativa. La primera pregunta nos dice, ¿el documento fue suscrito o emitido por una autoridad competente en México, ya sea que haya sido o no reconocida por una parte de la población? Y esta pregunta también es destacada porque hay veces que en la historia de los países hay un conflicto bélico, ¿no? No hay un reconocimiento de un gobierno, o unos reconocen un gobierno, otros reconocen otro gobierno. Y entonces llegamos a la conclusión de decir, oye, pues entonces, ¿cuáles eran los documentos oficiales? ¿No? De aquel que se hacía ostentar como emperador o los de aquel que se hacía ostentar como presidente. Ah, bueno, pues entonces yo te puedo decir que ambos son públicos, porque ambos concernían o eran concernientes a un objetivo público, el de gobernar, ya sea que haya sido una parte o no una parte de la población. Entonces, aquí, por eso la pregunta es, que hayan sido o no reconocido por una parte de la población. Con el hecho de que tú ya te hubieras ostentado con un cargo público y que hayas tenido un reconocimiento, ¿no? Aunque sea de una pequeña parte de la población, pues con eso es suficiente para poder decir que sí era relevante para la historia de este país. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿el documento fue suscrito por un dirigente civil, social, político, militar? Pues no, porque no era una cuestión militar, no era político, él ya estaba en el cargo, ¿no? De en el cargo público como Marqués del Valle. Después, el documento fue suscrito por un personaje considerado de gran relevancia para la historia mexicana. Sí, efectivamente, el documento fue suscrito por aquel que conquistó México. El documento fue suscrito por un particular que realizó aportaciones destacadas en favor de un sector vulnerable de la población, de un sector económico, de una localidad, municipio o entidad federativa. No. Ahora, estas preguntas, algunas vamos a encontrar que hay negativas, ¿no? Pero se fueron elaboradas con el propósito de abarcar los temas que conciernen realmente a un orden de interés público, enfocados al interés público de la ciudadanía y al interés también de los investigadores, ¿no? Entonces, no en todos los casos vamos a encontrar una afirmativa y es por eso que la puntuación de afirmativa, vamos a ver que el resultado va a ser a partir de 70 puntos, que es efectivamente que el documento evaluado se trata de patrimonio documental. Si es menor a esa puntuación, entonces vamos a concluir que no se trata de patrimonio documental. Ahora, nuestra siguiente categoría. Ay, una disculpa. Tenemos que es la época. Y a esta se le asignan 3 puntos por cada afirmativa. Nuestra primera pregunta nos dice si el documento se vincula con un evento relevante de la historia mexicana y fue suscrito un año antes o después o durante su desarrollo. Se asignó y se puso de esta manera considerando que puede haber eventos que sean destacados, pero que para que a veces se detonen debe de haber un contexto previo, ¿no? Entonces podemos decir, no, pues tal fecha fue este evento histórico destacado. Día de la Independencia, ¿no? De México, podría ser de otro país. Pero tenemos que un año antes sí hubo actividades, cartas, ¿no? Oficios que se mandaron que vinculaban a estas personas que se levantaron en armas. Entonces, todo lo que fue inherente a ese evento
pero que sucedió antes de que ocurriera, también se considera que es un elemento destacado para la historia. Entonces, por eso es que se escribió, se redactó así la pregunta. Para el caso concreto, pues ya sabemos que la respuesta es afirmativa, se le asignaron los 3 puntos. Ahora tenemos si es un documento con más de 100 años de antigüedad. Esta pregunta está enfocada y se asentó de acuerdo con la Convención UNESCO 70, que nos dice que los bienes culturales son aquellos que son relevantes para un país, para un estado parte de la convención y que sean o que tengan una antigüedad mayor a 100 años. Entonces, atienda esa cuestión de la convención. Después tenemos que el documento fue creado en una época considerada de crisis para el país, pudiendo considerar que pues son eventos destacados cuando hay épocas de crisis en los países o hay una cuestión que afecta gravemente a parte de la población. Ahí tenemos que sí, estábamos en un periodo de conquista, esta era una expedición para conquistar más parte del territorio al que había llegado este personaje de nuestra historia. Después tenemos que el documento fue creado durante un conflicto armado, durante una época de cambio social, político, cultural significativo, y para el caso concreto tenemos una afirmativa. Tenemos el total de 12 puntos. Ahora tenemos nuestra siguiente categoría, asunto, identidad y pertenencia. Aquí, bueno, corté un poquito la primera interrogante de esta categoría, la número 14. Nos dice la información del documento hace referencia a un acto, pronunciamiento o evento histórico y de trascendencia en algunas de las regiones de México y se vincula con algunos de los siguientes asuntos. Y aquí viene una relación de bastantes materias que conciernen al orden público, como podríamos encontrar historia, política, economía, milicia y otras más, dentro de las que vamos a encontrar también hechos vinculados con violaciones a los derechos humanos. Y ahí la respuesta de nuestros expertos fue, oye, pero pues en la época del periodo de conquista de México, pues no existía ese concepto de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Pero un abogado te va a decir, sí, efectivamente no existía el término de violaciones a los derechos humanos, pero podemos ver actos que se realizaban en esa época que violentaban los derechos humanos de una parte vulnerable de la población. Entonces, por equivalencia, ¿no? Analizando el caso concreto, podemos ver que, aunque en esa época no existieran violaciones a derechos humanos, sí podemos corroborar qué significan las violaciones a los derechos humanos y podemos corroborar que efectivamente aquí se vulneraban los derechos humanos, por lo cual es algo destacado para nuestra historia saber cómo se trataba a la población en ciertas épocas, cómo sufrían, en qué aspectos se violentaban sus derechos humanos, ¿no? En este caso, pues sí, efectivamente tenemos ahí una afirmativa. Hay otras materias, ¿no? No nada más las que ven ahí, pero bueno, ya que se publique el método lo van a poder corroborar. ¿Cuáles otras materias? Tenemos la siguiente interrogante, nos dice el documento da cuenta o contiene información significativa de un personaje relevante de la historia político-social. En este caso, pues sabemos que sí. El documento, aquí acá destacar que aquí vemos tachecitos porque la puntuación total de esta es que se asigna esta totalidad de puntos con una afirmativa. Ya tenemos que la 14 sí, y a esa es a la que se le asignó la totalidad de 18 puntos. Tenemos a la 15 y a la 19 que también son afirmativas, pero a esas ya no se les asigna puntos porque ya se asignó la totalidad de los puntos. Tenemos entonces la 16 que nos dice en el documento se hace referencia a un descubrimiento, invención o reconocimiento de derechos. No, el documento muestra la influencia de uno o varios individuos o grupos sociales en la historia de México. No. El documento se relaciona con hechos o ideologías de índole política que caracterizan a un periodo presidencial o más. Aquí no. Habíamos puesto sexenio originalmente, pero igualmente nuestros expertos nos dijeron, oye, es que no siempre es periodo de 6 años, ¿no? Y además puede abarcar otro tipo de periodo.
Entonces ahí le cambiamos por periodo presidencial o más. Tenemos también, el documento contiene información de la fundación o cambios significativos del país, de una entidad federativa, municipio, comuna, ejido o localidad, es decir, que puede haber documentos que destaquen, pero que sean relevantes para una región específica del país, no necesariamente para todo, pero sí nos hacen ver que esa región tuvo un cambio significativo en su historia, en su identidad, y que este documento hace constar eso, ¿no? Aquí, bueno, tenemos que es una afirmativa. Después tenemos que el documento describe o contiene información de instituciones privadas o corporaciones representativas del desarrollo económico en México que cambiaron significativamente o que desaparecieron, porque puede ser que haya sido que una empresa, ¿no? Que se dedicaba, no sé, a elaborar ciertos materiales, pudiendo ser, no sé, como el acero o el ámbito petrolero, etcétera, ¿no? Que pudo haber significado un crecimiento destacado económico, ¿no? Y que además era privado, pero gracias a ese sector fue que evolucionó toda una ciudad, ¿no? Entonces aquí se está contemplando ese aspecto. El documento describe o contiene información relativa al cambio climático en México o a especies en peligro de extinción o que hayan desaparecido. Entonces, aquí también podemos ver que este tipo de información es significativa, sobre todo en los tiempos en los que nos encontramos, que vemos que el cambio climático, pues es muy importante, que podríamos decir, oye, es que en esa época, ¿cuál cambio climático? Yo les podría decir, aquí, no muy lejos, en el Estado de México, hay un área con pirámides que se llama Teotihuacán y que cuando vas y visitas te dicen, es que aquí hubo un cambio climático, aquí antes había árboles, era boscoso, había humedad y ahorita es totalmente árido. Entonces, si hay documentación en la que se haga constar ese tipo de cuestiones, aunque sean pues de un periodo antiguo en el que no existía el cambio climático, pues ahí se tiene que corroborar y se asentar que pues sí era significativo, ¿no? Vamos a la siguiente categoría que se va a estudiar, que es la importancia del documento. Aquí se le asignan 3 puntos a cada respuesta afirmativa. Tenemos que el documento permite a un ciudadano común entender la historia de México y pues sí, o sea, efectivamente tenemos que este documento que estamos analizando se relaciona con un periodo de conquista, de ampliación de esta conquista, era una expedición y que aunque aquí únicamente habla de un aspecto muy, muy específico, es decir, que se está dando una cantidad de dinero a una persona para que compre especias, ¿no? En este caso dice azúcar rosada, que ya los expertos nos dijeron que el azúcar rosada, pues sí, efectivamente puede resultar algo raro ver azúcar rosada, pero en ese momento se refería al azúcar morena, ¿no? Pero así se le llamaba, azúcar rosada. Entonces, tenemos que es significativo históricamente porque hace constar qué gestiones se hacían dentro de esa expedición para financiar y sostener una expedición para ampliar la conquista, ¿no? Tenemos igualmente otro documento te va a hacer ver parte de la historia de otra manera, ¿no? Tenemos el documento es la única evidencia que se tiene de un acontecimiento de la historia o sus características materiales son únicas. Si este documento es único, no hay otro igual a él. Es poco probable que exista un ejemplar reproducción o copia del documento que es analizado si el documento posee un notable valor estético, estilístico, lingüístico. Sí podemos ver que es único, con características únicas, incluso por el tipo de papel, los bordes, la letra, el material de la tinta. El documento se asocia de forma directa con tradiciones y creencias que dan identidad a la cultura mexicana. En este caso se asienta que no se relaciona de manera directa con creencias o con tradiciones. Tenemos nuestra siguiente categoría, que son elementos visibles o externos. En esta categoría podemos ver que se asignan 2 puntos por cada afirmativa
y que tenemos un total de 20 puntos. Nuestra primera pregunta nos dice si el documento contiene sellos o marcas de fuego. En este caso, este documento sí era oficial, pero en ese periodo no se asentaban sellos. Los especialistas nos explicaron que en ese momento no había la posibilidad de utilizar los sellos o no tenían los materiales para asentar los sellos y por lo tanto entendemos que durante un periodo inicial de ese nuevo gobierno que se asentaba en México, pues no se utilizaron, ¿no? Y coincide con el periodo y coincide con la fecha de creación del documento. Entonces, no tenía sellos. El documento contiene signos de una función pública, tales como referencias, números de registro, anotaciones marginales, logotipos o membretes. Aquí vamos a encontrar que no hay un signo que nos haga ver que había o que este documento estaba en un archivo público. No obstante, ahorita en otra imagen vamos a ver que si bien no lo tiene es porque fue borrado, ¿no? Y eso también hay que analizarlo posteriormente, tal vez de manera preliminar en una evaluación podremos asentar que no lo tiene, pero tal vez en una definitiva podríamos asentar que sí lo tiene, porque sí lo tenía, pero que fue borrado intencionalmente y con dolo. Ahora, tenemos que el contenido del documento fue elaborado con letra manuscrita, sí. Las letras capitulares del documento están decoradas, no. El tipo de escritura que presenta el documento posee características que presumen que es antigua, sí. El papel tiene bordes irregulares o evidencia de ser un papel artesanal, sí. El papel tiene verjurado, sí. Eso lo vamos a poder ver en otra imagen donde se alcanza a ver el verjurado. El papel tiene filigranas, sí, ya la vimos en una diapositiva anterior, vimos ahí la filigrana que se identifica. La tinta tiene coloración café, café oscura, con distintos tonos, con variaciones entre el ámbar pálido, el café naranja, pardo oscuro, negro azulado. En el reverso del documento es visible la migración de tintas o está hecho a base de tintas grasas. Sí, tenemos que se trata de un papel que fue escrito con una tinta ferrogálica y que por eso tiene esa coloración café que se observa, incluso esa degradación de algunas partes de la tinta y la migración en otras partes. Tenemos también que el documento tiene incrustaciones o elementos adicionales al papel o pergamino. En este caso, nuestra respuesta es no. Tenemos un total de 12 puntos. Ahora tenemos nuestra última categoría. Aquí podemos ver que de manera particular este documento pues no fue un documento elaborado por particulares, ¿no? En un ámbito, en un contexto del ámbito privado, pero bueno, vamos a estudiarla también, vamos a ver cuáles fueron las preguntas que se asignaron. La puntuación únicamente es de 1 punto. Nos dice el documento es una obra que representa a la cultura mexicana o alguna de sus culturas originarias. El documento es parte del archivo privado de un artista o escritor mexicano destacado. El documento es parte del archivo privado de un empresario mexicano o extranjero que permitió el desarrollo de un sector económico del país o de una región. El documento se asocia con obras que fueron difundidas a nivel nacional o internacional durante al menos 3 años. El documento se asocia con obras que permitan dar identidad a la cultura mexicana o a un sector de la población. Y bueno, tenemos ahí la puntuación final, ¿no? Nuestro resultado, ¿qué vamos a ver? Ya que evaluamos nuestro documento, cuando tengamos nuestro resultado, vamos a tener que identificar que se trate de un resultado mayor o menor al 70 puntos, ¿no? Si es de 70 a 110, nuestro resultado va a ser positivo a que se trata de patrimonio documental de la nación. Los puntos adicionales que se indican ahí es ya los que yo les indicaba, que son 10 puntos adicionales en caso de que el documento tenga algún elemento adicional que no haya sido valorado por el método. Es cuando se tiene que justificar, se tiene que hacer una justificación y se tienen que asignar. Cuando no se identifique algunos de los elementos del método, lo que podemos hacer es hacer
restar esa puntuación, es decir, estos elementos no pueden ser valorados, no, el especialista no tiene los medios para valorar estas cuestiones, ni tiene el documento a la vista. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos eliminar esa categoría y a través de una equivalencia identificar la puntuación que podría ser asignada en caso de eliminar la totalidad de esa categoría o de esas preguntas, se eliminan esa puntuación y se hace una equivalencia del resultado final. Y bueno, pues en caso de duda, en caso de que al final aún tengamos esa incertidumbre, no nos podemos quedar con la incertidumbre, tenemos que recurrir a los expertos, a los estudios adicionales que nos permitan identificar y proteger este tipo de bienes, ¿no? La intención también de este método es que se haga una economía de toda la problemática inicial que yo les comenté. Ahorremos tiempo, ahorremos dinero, ahorremos recursos, ya sean materiales, humanos, que nos permitan lograr tener identificado estos bienes de tal manera que pues podamos protegerlos, pero también proteger el recurso que tienen los archivos, que sabemos que es un recurso limitado, que sabemos que hay muchos archivos que aún no concluyen sus procesos archivísticos y que además le tienen que entrar a la proteger aquellos documentos que están afuera, ¿no? Que fueron sustraídos. Sabemos, por ejemplo, en que México, desde en la época del periodo de conquista, eh, se puede identificar, perdón, del periodo virreinal, se puede identificar en algunos documentos que se tienen que ya había sustracciones de documentos. Entonces, la problemática en América Latina es severa y tenemos que hacernos llegar de estos recursos que nos permitan ahorrar tiempo, dinero, esfuerzo para poder proteger estos bienes, ¿no? Esta es una de las maneras. Me comí un poquito el tema de la justificación. El método expone por sí mismo, en el momento en el que se ha publicado y puesto ahí a disposición de todos ustedes, van a ver que el método tiene una justificación de cada categoría. Podríamos quitar la presentación. Tiene una justificación de cada categoría y cada categoría se relaciona con estos 3 puntos que nosotros queríamos identificar inicialmente, ¿no? Que es el periodo en el que fue creado del siglo XVI al siglo XIX, que es que sea raro o que sea importante para la historia o cultura. Entonces, cada categoría van a identificar ustedes un aspecto, ¿no? Por ejemplo, en autenticidad vamos a lograr identificar el periodo, ¿no? Esta parte del periodo del siglo XVI al siglo XIX. Nos da elementos que nos hacen lograr vislumbrar esta cuestión. En la autoría vamos a identificar elementos que nos ayuden a identificar la relación destacada con la historia, pero también nos va a decir sobre el periodo, porque en la época en la que se generó el documento debe de coincidir con el personaje, con el cargo público que ostentaba, ¿no? Tenemos también la época, pues evidentemente se relaciona con el periodo de creación, pero también se relaciona con los hechos destacados de la historia de México. En el tema de asunto, identidad y pertenencia, encontramos que esta categoría se asocia con la relación de hechos destacados de la historia de México, la rareza del bien y además que esta rareza se enfoque también a que las personas sientan esa identidad, sientan esa representación, ¿no? De decir, bueno, es que este es un bien mexicano que me dice a mí quién, quiénes fueron mis pasados, pero qué es lo que soy ahora. Tenemos la importancia, la categoría de importancia se enfoca en identificar la rareza y su relación destacada. Los elementos visibles y externos nos ayudan a identificar el periodo y la rareza. Y finalmente, los documentos privados nos ayudan a identificar igualmente la rareza y que haya hechos destacados en el ámbito privado que se relacionan o que son de un interés público y por tanto son importantes para la historia o bien para la cultura de México, ¿no? Yo quiero terminar mi intervención mencionando 2 cuestiones que surgieron durante las mesas de discusión
del método estandarizado con diferentes instituciones a través del Consejo Nacional de Archivos y con los especialistas aquí en AGN. Y no fueron preguntas textuales, pero fueron preguntas que me surgieron a mí, ¿no? A raíz de tanto la pregunta como la respuesta surgió automáticamente, pero era algo que yo identifiqué que causaba incertidumbre, sobre todo para las personas que se vinculan con el tema archivístico, con los especialistas en historia. ¿Podríamos decir, el método reemplaza a los especialistas? Y yo les contesto totalmente que no. No, este método no va a reemplazar al especialista, ¿no? ¿Por qué? Porque el método nada más es una herramienta. Debe de ser complementado y para ser complementado con información veraz, oportuna y precisa, se requiere forzosamente al especialista, ¿no? Es un parámetro mínimo que no excluye que sea estudiado lo adicional que quiere estudiar el especialista. No es limitativo para el especialista, pero sí es un parámetro mínimo, objetivo, claro, razonable, que nos va a ayudar a identificar lo mismo, ¿no? Tú, experto, vas a estudiar esto, que va a ser lo mismo que yo voy a estudiar y al final el juez me va a decir quién de los dos tiene la razón y va a llegar a una conclusión general, ¿no? En caso de que se haya una disputa por este bien. Ahora, nuestra siguiente pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo voy a utilizar y quiénes van a utilizar el método? ¿Cuándo o quiénes? Casas de subasta. A mí me llegan documentos como casa de subasta y yo digo, es que esto lo puedo vender o no lo puedo vender, voy a hacer el método y le voy a decir al particular, oye, no, esto no se puede vender, esto es patrimonio documental, tienes que eres tu poseedor, no es tuyo, es de la nación, inscríbelo en el Registro Nacional de Archivos y consérvalo porque es un bien nacional, ¿no? Y acércate a la AGN para que te oriente cómo es que tú puedes protegerlo, cómo es que tú puedes difundirlo, cómo te obliga la Ley General de Archivos y a qué te obliga, y qué puedes y qué no puedes hacer con este documento. Ahora, ¿qué otra cosa? Con la Policía de Investigación, en el caso de México, Guardia Nacional, que tiene un batallón de bienes culturales enfocado a los bienes culturales, ellos también hacen actos de investigación y a través del método es como ellos pueden decir, a ver, espérate, no llames a la gente, vamos a valorar. ¿Para qué gestiono? ¿Para qué hago esa cadena de gestión? Valoremos, utilicemos el método. Y si de manera preliminar me dice sí, ahora sí sabes que sí, háblale a GN, dile que encontramos estos documentos y que pues identificamos que tienen valores. ¿En dónde más? En aduanas. Yo, agente de aduanas, hago una revisión, una maleta, identifico documentos antiguos y ¿sabes qué? Puedo, no puedo escribirlos, si puedo escribirlos, si puedo leerlos, a ver, vamos a hacer el método. Si no, forzosamente tengo que hacerme llegar de un especialista. Particulares. Yo tengo mi archivo privado, mi archivo particular, mi archivo familiar. Es más, es mi biblioteca, pero tengo una sección donde guardo documentos antiguos. Quiero saber si por esos documentos antiguos yo soy sujeto obligado a la Ley General de Archivos. Voy a valorarlos, voy a hacer mi método y de manera preliminar puedo concluir que sí son patrimonio documental de la nación. Entonces, Ley General de Archivos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que inscribirnos en el Registro Nacional de Archivos, tengo que conservarlos, tengo que protegerlos a través de guardas que estén libres de ácido, que pueda dañar esos materiales para fin de que se conserven más tiempo, tengo que difundirlos, ¿no? Para eso me sirve el método, nos ahorra todo ese proceso de tengo que hacer un dictamen de autenticidad, no tengo expertos, yo como archivo tengo una cantidad de trabajo sin fin, tengo que escribir, tengo que catalogar, tengo que corroborar la información, tengo que digitalizar y todavía tengo que dictaminar si eso no es patrimonio documental. Bueno, tengo mi método estandarizado que me ayuda. Este método puede ser replicado, consideramos en AGN México que puede ser replicado y puede ser utilizado en otros países, no solo de América Latina, de cualquier parte del mundo, haciéndolo o homologándolo también a su normatividad a fin de que puedan identificar. Evidentemente ustedes no van a tener el 86 y el artículo 36 de la Ley de Monumentos, pero van a tener otra norma que les va a decir, pues es patrimonio documental, todos los bienes
importantes para la cultura del país. ¿Y cómo sabes cuáles son importantes? Ah, método, método, ¿qué valoro, no? Entonces, bueno, yo con esto concluyo mi exposición. Estoy atenta a las preguntas que surjan y, por supuesto, los medios de contacto que se necesiten. A ver, entiendo, dice Erika Rojas, entiendo que el cuestionario de preguntas es un documento elaborado por los especialistas del AGN México, quienes son los que intervienen. ¿Quiénes son los que intervienen? Es una plantilla única aprobada por el AGN México. Su alcance es solo para ustedes como entre rector o ¿qué? Como ente rector o abarca a los demás archivos del Sistema Nacional. No, ya les decía yo que puede ser utilizado de manera genérica, incluso por particulares. Todavía no tenemos su aprobación definitiva, está siendo discutido y falta la aprobación del Consejo Nacional de Archivos para que pueda ser, digamos, un instrumento válido. Ustedes lo pueden aplicar ahorita como método práctico, pero para que sea un método válido, tiene que estar primero aprobado por el Consejo Nacional de Archivos. Eso esperamos que ya en los primeros meses del siguiente año ya se realice, pero lo puede hacer cualquier archivo, lo puede hacer cualquier particular, lo puede hacer cualquier autoridad, lo puede hacer cualquier persona que tenga un interés en identificar, porque lo que nos ayuda es identificar el patrimonio documental. Ahora, hay alguien por ahí dentro de los expertos que nos dijo, oye, pero también me sirve para identificar lo que tengo en mi archivo histórico, porque hay por ahí una cuestión entre archivistas e historiadores de que luego encuentran documentos que dicen, es que esto no es relevante para nuestro archivo, no debería de estar en el archivo histórico, pero ahí llegó. Entonces, a lo mejor a través del método podría ser valorado y por una cuestión del orden administrativo podría ser incluso pues revalorado su permanencia en un archivo, ¿no? Eso no es el objetivo del método, pero ya les digo, como fines prácticos les puede servir para lo que sea. Como su fin único y original es identificar el patrimonio documental. No sé si hay otra pregunta. Luis Martínez Tapia, muchas gracias, Marlene. ¿Estimas que este documento sea considerado suficiente por las policías para iniciar una incautación del documento? Sí, este documento es suficiente para hacer esta incautación, es suficiente para que ellos puedan iniciar un procedimiento de investigación, dar parte de las autoridades competentes del país, en el caso de México, pues al Archivo General de la Nación, que a través de sus expertos se puede manifestar, acreditarse como perito dentro del procedimiento y manifestar lo conducente, que también debe de estar esta manifestación, ya decíamos que debe ser homologada. Todos los expertos que intervengan tienen que analizar lo mismo para llegar a una conclusión objetiva, clara y razonable. No sé si hay más preguntas. Ya está con nosotros Alejandra, tal vez me pueda ayudar. Hola Marlene, preguntas en el chat no alcanzo no alcanzo a ver. Sin embargo, sí tendría algunas inquietudes que me gustaría nos puedas solventar. Claro. A mí me parece interesante y ahí les invito a los asistentes que comentemos el tema, una herramienta útil no solamente para el caso de detección de tráfico ilícito, sino además para donaciones o adquisiciones que se quisieran hacer en los archivos de los diferentes países, porque además los criterios que se están esgrimiendo en esta herramienta creo que son comunes y son aplicables a todo tipo de documento histórico o a todo tipo de documento con características patrimoniales. ¿Qué nos dices? Sí, yo lo veo muy factible. De hecho, debo confesar que cuando estábamos haciendo el método, nosotros quisimos también valorar los documentos privados de interés público. La Ley General de Archivos los contempla y pensábamos que si al porcentaje mayor era patrimonio documental, al porcentaje que le seguía o a la puntuación que le seguía podría ser
que se tratara de documentos que fueran privados de interés público, es decir, que hubiera un interés público, que a lo mejor no revisten esta categoría superior, pero están en medio, ¿no? O sea, sí tienen algunos valores destacados, pero finalmente concluimos que el método y normativamente solamente puede ser utilizado, digamos, desde un ámbito del derecho para proteger el patrimonio documental, es decir, para identificarlo y que, pero eso no es limitativo para que este método nos sirva para otros temas, ¿no? Ya les decía yo que puede ser que haya documentos en archivos históricos que muchas veces hay archivistas o historiadores que dicen, es que esto no es relevante para el país, no debería estar en el archivo histórico, ¿no? No deberían de gastarse recursos públicos para conservar un documento que no es relevante. Entonces, para fines prácticos, me parece que puede ser utilizado, ¿no? Se pueden hacer un estudio en el que se valoren los mismos caracteres o las mismas características del documento o estas temáticas y puedan concluir en, pues sí, sí se acepta la donación de este documento. Bueno, sí podemos hacer esta otra actividad porque el documento sí reviste un valor destacado para el país, ¿no? Entonces yo pensaría que para fines prácticos, sí, a menos de que haya un tema normativo al cual se pueda adherir ese estudio, podría ser para fines legales o administrativos, pero si no, para fines prácticos sí lo puede ser. Claro, gracias, Marlene. Y esto nos lleva a una pregunta que está ahí en el chat. Nos dice Erika que efectivamente si esta herramienta fue elaborada por los especialistas del AGN de México, ¿quiénes participarían en esta calificación o en la aplicación ya de la herramienta? Y me parece interesante señalar lo que acabas de decir. Los historiadores, por un lado, eran una parte o son una parte indispensable en la cualificación de los documentos. Aquí ya tenemos unos criterios muy objetivos, ¿quiénes podrían participar? Necesariamente tenemos a historiadores en este ejercicio, los tenemos después en un ejercicio de justificación. Cuéntanos, por favor. Sí, de manera preliminar lo puede hacer cualquier persona con un conocimiento mínimo sobre el tema, pero de manera definitiva, forzosamente sí consideramos que tienen que intervenir expertos que puedan corroborar que efectivamente esa calificación se hace correctamente. Entonces, podrían intervenir historiadores, podrían intervenir conservadores, ¿no? Algunas otras expertos, a lo mejor archivistas que tengan un estudio sobre un tema a lo mejor histórico durante mucho tiempo que han estado administrando un archivo en una temática, a lo mejor también podrían, investigadores, ¿no? Hay investigadores que tienen una especialización en ciertos temas que son muy útiles para poder identificar los documentos. Entonces, realmente va a depender del caso. Va a depender del caso quién va a ser la persona idónea para dar una determinación final, pero eso no es limitativo para que de manera preliminar cualquier persona que esté interesada en desarrollar, en identificar el método, el documento a través del método lo puede hacer. Ahora, este método lo hicimos los abogados del AGN, el área que está a mi cargo, pero lo hicimos analizando cerca de 75 dictámenes de autenticidad que elaboraron los expertos. De estos dictámenes de autenticidad, nosotros dijimos, a ver, ¿qué está estudiando el experto? Nos tuvimos que poner a leer y aquellos términos archivísticos o técnicos de conservación que no entendíamos, nos tuvimos que poner a estudiar. Incluso hemos tomado algunos cursos con el área en el laboratorio de conservación para identificar, ¿no? Por ejemplo, tenemos nuestro estudio en tintas ferrogálicas, tenemos nuestro estudio sobre deterioros en el que hemos participado en estos cursos. Tenemos unos estudios en fotografía, o sea, somos abogados, pero nos estamos especializando más en el tema de la protección de bienes
del patrimonio documental, y eso nos ayudó a poder desarrollar el método. Entonces, lo hicimos abogados, pero está siendo discutido y ha sido opinado por expertos. No nada más vamos nosotros solos ahí como caballos así sin ver, ¿no? Te hemos pedido opiniones, hemos cambiado algunas cosas del método de acuerdo a los comentarios y observaciones que nos dieron los expertos. Claro, esto me parece importante, Marlene, señalar, ¿no? Lo que dices, que cuando se emiten estos dictámenes de documentos patrimoniales, siempre hay unos criterios que las personas que ya han trabajado en este tema mucho tiempo y que han analizado los documentos, es decir, los expertos que emiten sus dictámenes, van a tener puntos de convergencia y puntos reiterativos que son los que analizan. Entonces, eso es lo que esta metodología, esta herramienta ha decantado en esta metodología, más bien dicho. Me interesa también pensar en que cuando tenemos casos de sustracción de bienes patrimoniales en el territorio y que eventualmente no son objeto de tráfico internacional, también esta herramienta nos va a permitir determinar la patrimonialidad, claro, la patrimonialidad de unos documentos que eventualmente también pueden venir del sector privado, porque no todo lo que es patrimonio está en los archivos públicos. Hay muchos documentos en posesión de privados. Y entonces, claro, el Estado como parte interesada en evitar que se trafique con patrimonio del Estado, podrá utilizar una herramienta como esta para poder impedir que se siga cometiendo delitos. ¿Cómo ves esto precisamente de la aplicación con documentos privados? Sí, justo lo que mencionas, creo que es importante que destaquemos en esta ventana, ¿no? A las actividades del grupo de trabajo de la ALA que aborda el tema del tráfico ilícito del patrimonio documental, porque dentro de las primeras sesiones que tuvimos como grupo de trabajo, se mencionó si podíamos nosotros hacer algún pronunciamiento respecto a la venta de algún archivo de algún personaje destacado, ya sea de la literatura, ¿no? O de la música o de las artes de un país que quisiera salir o ser vendido por los hijos o los herederos del personaje, ¿no? Y me parece que el método lo aborda, ¿no? Pienso que incluso nosotros agregamos una categoría muy pequeña, efectivamente es muy pequeña, únicamente solo son 5, es una categoría y son 5 preguntas y es un puntito para cada pregunta, pero esas preguntas se suman con las preguntas anteriores, ¿no? O sea, no van solas. Y podría ser que si bien estos documentos no alcancen el porcentaje para ser patrimonio documental de la nación, me parece que sí podrían destacar elementos que nos pudieran llegar a concluir que son documentos privados de interés público. Entonces, me parece que nos da una forma de vislumbrar la protección que debe de haber respecto a estos bienes y qué se puede y qué no se puede. A lo mejor sí se pueden vender en el país, pero a lo mejor no pueden salir del país, ¿no? Entonces, ya estará, en el caso de México, ahorita estamos, tenemos pendiente abordar en el Consejo Nacional de Archivos qué se puede y qué no se puede hacer con los documentos privados de interés público. La Ley General de Archivos no nos dice, nada más nos dice, los documentos privados de interés público son aquellos, ¿no? Y los describe, pero no nos dice qué pueden y qué no se puede hacer con estos. Quien nos tiene que decir ahora son las autoridades archivísticas, que es Archivo General de la Nación, en coordinación con el Consejo Nacional de Archivos. Pero bien, o sea, me parece que en el grupo hemos esperado el pronunciamiento acertadamente, porque incluso nos costaba definir cuál es patrimonio y cuál es no, ¿no? Entonces, ¿cuál es patrimonio documental y cuáles son archivos privados de interés público? ¿Y cómo voy a proteger a ambos?
y los pueden vender o no los pueden vender, y pueden salir del país o no pueden salir del país. ¿Puedo lucrar con ellos o no puedo lucrar con ellos? Entonces, me parece que acertadamente llega en este momento el método a darnos o a vislumbrarnos cómo podemos identificar los bienes a través de un parámetro claro, lo más objetivo posible, porque al final sí hay un tono de subjetividad en el análisis de responder cada categoría, pero ya no es como era antes, que nada más con que el experto dijera, no, sí es relevante, sí es relevante. Oye, pero es que explícame, no, es que lo es. No, no te voy a dar el tratado de la historia de Hernán Cortés, pero te puedo decir que sí, sí es un documento relevante. Entonces, eso no nos será funcional, nos es funcional que haya un pronunciamiento de cada tema, de cada aspecto, de cada ámbito en el aspecto material de los objetos, ¿no? El patrimonio documental también tiene alguna benevolencia, si bien es difícil abordar la temática del tráfico ilícito de estos bienes, porque pues una hojita te la puedes esconder así, pasar la aduana y llegas al otro país y ya, ¿no? Sale la hojita, pero hay algo benevolente del patrimonio documental. Tiene dos componentes, el informativo y el material. Y entonces, a veces a través del informativo podemos llegar a otras conclusiones, ¿no? Incluso también a lo mejor en algunas ocasiones el informativo no va a ser destacado, pero el material va a ser muy destacado, ¿no? Entonces, me parece que estamos avanzando en la identificación del patrimonio documental, que es, me parece, la base de la problemática. Me parece que este método puede ser replicado y utilizado, ya sea, pues, como dice nuestro webinar, como buenas prácticas en otros países, y que al final de cuentas también nosotros tenemos esa obligación de intentar ser creativos para poder proteger los bienes que custodiamos o que custodia cada archivo nacional en su país o los archivos locales, ¿no? También es válido que, aunque sea yo un archivo pequeño, pueda implementar medidas de protección, pueda implementar buenas prácticas para proteger los bienes en la medida de mis posibilidades, y que lo ponga a la práctica y que seamos un buen ejemplo para otros archivos locales. Entonces, sí, definitivamente, bueno, esas serían las consideraciones respecto a si se puede utilizar este método para archivos privados. Gracias, gracias Marlene. Yo solamente quiero, para no extendernos ya muchísimo, la verdad es que tu exposición ha sido muy clara. La herramienta personalmente me parece muy útil. Me pongo a pensar también en las dificultades que a veces entrañan para nuestros países el tener técnicos o desplazar técnicos especialistas a los otros países cuando existe una denuncia o una sospecha de tráfico ilícito de documentos. Claro, esta herramienta facilita mucho el proceso, facilita mucho también en la parte económica la erogación de recursos y claro, hay que tomar otras providencias también, como tú dices, y como señala una de las preguntas de nuestros asistentes, nos dice, ¿se puede aplicar en nuestros países? Yo creo que sí, yo creo que sí. Lógicamente hay que adaptar y si es que queremos acoger una herramienta como esta metodología, habrá que hacer cambios en nuestras normativas de forma que puedan aceptar una herramienta como esta metodología para todo el proceso, ¿no es cierto? Tanto para la cualificación cuanto para obtener unos dictámenes posteriores más sustentados con una justificación posterior. Y luego también me parece interesante la necesidad, ¿no es cierto? Pensar en la necesidad que tenemos los países de ir, claro, por un lado adaptando la normativa, pero por otro lado de sujetar los criterios a la normativa existente. Entonces habrá que hacer una revisión de todos los criterios que ahora mismo la metodología que ha desarrollado México, si se ajustan a los criterios que las propias legislaciones y las propias normativas nacionales tienen, y entonces con una adaptación posiblemente podamos utilizar la herramienta, porque la metodología está.
También me parece interesante esto de que puede usarse para muchos ámbitos de la gestión del patrimonio documental. Eh, a mí se me vienen varias ideas. Puede ser muy útil cuando se trata de adquisiciones. A veces nos ha pasado, y eso entiendo que a otros espacios de archivos nacionales también. A veces tenemos ofertas de documentos que la gente, los privados, consideran que valen fortunas porque pertenecieron a X personas. Sin embargo, hay otros aspectos que no miran, como son estas otras de contexto u otras de contenido u otras de las características extrínsecas del documento, la diplomática del documento. Entonces, esas cosas no se estaban valorando por parte de privados cuando quieren donar o vender. Acá ya tenemos una herramienta que, acogida ya por las normativas nacionales, muy bien podría servir para poner límites también a las propuestas a veces extremadamente altas que nos hacen vendedores particulares. Lo digo acá en el ámbito nacional de Sí, Ecuador. me parece, sí, coincido contigo. Coincido contigo. En AGN, en la normativa nacional sí dispone la venta de documentos privados de interés público y el AGN en México tenemos una disposición que habla de un derecho preferente, es decir, que antes de que se vendan a un particular, las personas que los estén vendiendo tienen que ponerlo a venta a consideración del AGN. eh, a, eh, a fin de atender esta disposición normativa que establece que el derecho preferente lo tiene el AGN. No obstante, sí es una forma, como bien lo comentas, de medir si realmente es un documento que destaca para la historia por ser relevante en su aspecto histórico-cultural o incluso como un objeto raro, ¿no? Podría ser que se trate más bien de que se aprecie desde esa perspectiva, ¿no? Por sus elementos constitutivos y que por eso pues sí merece estar en un archivo nacional, ¿no? Entonces, coincido totalmente contigo, la creatividad me parece en este aspecto, sobre todo cuando no tenemos un parámetro claro a través del cual medir o tomar decisiones, porque al final lo que hacemos los archivos públicos son decisiones tomadas por una autoridad y todas las decisiones de autoridades, al final como servidores públicos, tienen que estar justificadas, ¿no? Ya les decía yo, el gasto público que se puede hacer en un archivo podría ser muy grande, que en algunas ocasiones no es suficiente, pero sí podría ser un gasto público muy grande y el hecho de saber que tú estás erogando un recurso con bienes que realmente merecen ser conservados, te da cuenta de tu buena gestión, ¿no? Como servidor público. A diferencia de que si tomas decisiones a la ligera y por decir, no, pues es que sí era una persona importante en mi país y sí lo voy a comprar, entonces con ese tema, tomar decisiones así me parece que no es lo más correcto como servidores públicos. Entonces sí tenemos a través del método un parámetro que en realidad ustedes podrán ver a lo mejor preguntas, pero en cada pregunta realmente se hizo un examen o un estudio de la temática para concluir solamente en esa pregunta, ¿no? Se tuvo que haber hecho un estudio respecto a cada temática, cada aspecto a considerar dentro del documento y eso puede, nuestros dictámenes que analizamos a veces estaban compuestos por una gran cantidad de hojas de estudio que hicieron las especialistas que tal vez como profesionistas de otras carreras no conocíamos o no conocemos realmente el alcance de un estudio técnico que se puede hacer en el ámbito archivístico con solo una hoja, ¿no? Una hoja a estudiar puedes hacer una tesis respecto de los elementos que se pueden observar,
del ámbito diplomático del documento, del contexto histórico, de la relación entre personajes, época y la temporalidad en la que se creó. Entonces, la verdad es que nos da para mucho. Me parece que estamos en el momento en el que la creatividad no debe tener límites, pero también debe de atender a un objetivo, ¿no? En este caso, nuestros objetivos, ya les decía, que están enfocados en acortar los tiempos, en poder retener la documentación justificadamente ante una autoridad investigadora, ante una autoridad de aduanas, ¿no? Los tiempos en los procedimientos legales que se siguen a veces son muy cortos y esto nos puede ayudar suficientemente para poder justificar que no salga del país un documento, para poder justificar que no se venda. Y pues ese es el fin primordial y pues por supuesto que puede ser una herramienta que nos sirva para otros fines. Está silenciada, Alejandra. Tenemos ahí unos problemas con la comunicación con Alejandra, pero me parece que es oportuno si es que hay alguna pregunta adicional del público, si tienen alguna duda. El método va a salir muy pronto, ya que sea aprobado por el Consejo Nacional de Archivos, lo vamos a difundir en los medios de comunicación de la AGN. Aquí hay, me parece, un comentario de Dalila Calle Castillo. Dice: el patrimonio documental así ya calificado de propiedad privada, en caso de venta, el AGN tenga derecho preferente para compra. ¿Pueden considerar ello? Gracias. El AGN tiene el derecho preferente. En el caso de México, desconozco si en las legislaciones de otros países exista este criterio del derecho preferente, pero bueno, nosotros en AGN México, cuando nos ponen a la vista documentos en venta, lo que primero hacemos es identificar si este documento no ha sido sustraído de un archivo público. ¿Por qué? Porque hemos identificado la problemática en México y atiende desde muchos años atrás en los que se han hecho sustracciones de los archivos. Entonces, lo que primero hacemos es identificar si estos bienes no fueron sustraídos. Posteriormente, tenemos que identificar primero qué es el bien. Lo hacemos a través de los estudios de los expertos, pero de manera práctica hemos corrido el método estandarizado. No está aprobado por el Consejo Nacional de Archivos aún. Nos apoyamos de los estudios que hacen los expertos, pero sí, como efectos prácticos, sí hemos corrido el método estandarizado y hemos obtenido en la mayoría de los casos que se trata de patrimonio documental. En el caso de México, el patrimonio documental no se puede vender. Hay una disposición, es el artículo 121 de la Ley General de Archivos, que te dice que es un delito la enajenación del patrimonio documental. Entonces, la enajenación puede ser varios actos traslativos de dominio, dentro de los cuales está pues la venta. Entonces, en México no se pueden vender, lo pueden poseer los particulares. La Ley General de Archivos también prevé un capítulo para regular la actividad y la protección del patrimonio documental en posesión de particulares y te dice qué puedes y qué no puedes hacer respecto a estos bienes. Ya les decía yo que nos hace falta la regulación concerniente a los documentos privados de interés público. De estos no tenemos una regulación todavía suficientemente clara para ver qué se puede y qué no se puede hacer respecto a estos bienes. No sé si hay alguna pregunta adicional. Hola Marlene, no sé si es que ahí tengo audio. Sí, ya te escuchamos. Gracias, perdónenme, estamos aquí con unas dificultades de energía eléctrica, pero seguimos en línea. Bueno, Marlene, yo creo que para poder ir cerrando, yo quiero extender que hemos recibido muchas felicitaciones en el chat de la concurrencia. Felicitaciones para ti, por supuesto, por tu clara Gracias. exposición y al Archivo General de la Nación de México por este trabajo que
realmente creo que queremos replicar, nos parece súper interesante. Solo una pregunta final. Quisiera saber dónde podemos conocer todo el desarrollo de la metodología, porque entiendo que habrá una justificación técnica y teórica al respecto, Sí, y la herramienta. fíjate que este método originalmente salió como un test y, digamos que tiene un apartado como test, tenía un apartado explicativo, de la norma, una justificación por cada categoría, pero ya ha evolucionado, ¿no? Después de estas mesas de diálogo, el método evolucionó, van a salir unas directrices, lineamientos en los que se diga, se dé todo el contexto histórico, toda la justificación, toda esta explicación que yo ya les di de la necesidad originaria que hizo que creáramos el método, no con el fin de sobreregular la materia archivística y emitir otro instrumento, ¿no? Adicional a todos los que ya tienen los archivistas, ahora tienen otro instrumento más que atender. No, no, sino que no tiene el objetivo de sobreregular, sino tiene el objetivo de atender a un problema. Entonces sale este método todavía no lo hemos publicado, porque todavía no está aprobado por nuestro Consejo Nacional, pero una vez que esté aprobado, que esperamos que sea en enero de 2024, a través de nuestra plataforma, nuestros medios de comunicación oficiales, que son la página oficial de la GN y las páginas de redes sociales, vamos a estar difundiéndolo, el formato, incluso nosotros tenemos el compromiso de intercambiarlo en los grupos de trabajo en los que estamos, así que los vamos a facilitar al grupo de trabajo sobre tráfico ilícito de patrimonio documental y al grupo de trabajo que atiende el Consejo Internacional de Archivos, para que también lo puedan utilizar que para efectos prácticos, ¿no? Y si es que es de utilidad en sus países. Gracias, Marlene. Muchas gracias por la información. Y bueno, con esto creo que concluimos la mesa. Muchas gracias a todos por estar con nosotros y les dejamos con el pendiente para el día de mañana en la exposición que va a llevar adelante Perú y Chile respecto a sus propias experiencias y buenas prácticas. Gracias a todos y buena tarde. Gracias, saludos. Gracias, Marlene.